Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Patti Cerez. No se olviden de darle like, suscribirse, activar las notificaciones para seguir recibiendo la información que tengo preparada para compartirles con todo cariño, con todo gusto, como en esta ocasión en la que hablaremos o conoceremos un poco más acerca de la teoría de los 5 elementos que nos plantea la medicina tradicional china. Así que bienvenidos. Estos canales o meridianos conectan también con diversas funciones de nuestro organismo. Existen innumerables tablas donde se relacionan cada uno de estos canales con diversas funciones y tejidos de nuestro cuerpo. Así lo vamos a ir aprendiendo. Por ejemplo, al elemento madera dijimos que pertenece el canal de hígado y de vesícula biliar. Bueno, estos dos canales, y conste que aquí ya no vamos a hablar del órgano en sí, sino que estaremos hablando de su función energética. Así es que cuando nos expresamos, por ejemplo, de que tiene alguna deficiencia en el hígado, realmente estamos diciendo que hay una deficiencia en el canal o en el meridiano de hígado, no que está mal del hígado. Esto es importante aclararlo, aunque más importante, la verdad, pues es decirlo con esos términos, utilizando estas palabras. Bueno, pues el hígado entonces, junto con la vesícula biliar, que se dice que es su acoplado, nutren, dan todo lo que se necesita para que nuestras uñas estén bien fuertes y crezcan sanas, saludables. Nutren también a los tendones, así es que cualquier problema, por ejemplo, de hongos en las uñas, pues definitivamente tenemos que tratar a este canal, a este meridiano del hígado y por supuesto a su complemento que es la vesícula biliar. Ahí nuevamente vamos a darnos cuenta cómo es que la nutrición es tan importante y tomar ciertas medidas. Fíjense ustedes cómo en esta visión occidental, para tratar, por ejemplo, un problema de hongos en las uñas, pues obviamente tenemos muchos remedios, tenemos herbolaria, tenemos diferentes aplicaciones, incluso el uso de diversos productos, de diversos, incluso pues hasta medicamentos, cremas, ungüentos que se pueden poner. Y sin embargo, la salud tiene que venir desde adentro, tiene este meridiano, tiene que tener menos toxinas y la persona tiene que mejorar la alimentación para que efectivamente se pueda librar de esos hongos que se manifiestan o que se instalan en las uñas. Muy bien, pues este elemento o canal que es el hígado, que representa al elemento madera, nutren a los tendones. Su ventana al exterior se dice porque está dentro de nuestro organismo, pero se conecta al exterior a través de los ojos. ¿Cómo lo podemos identificar? Recuerden ustedes que cuando una persona llega a padecer, por ejemplo, de hepatitis, pues se va a manifestar con el color amarillo en los ojos, por eso es la ventana del hígado. Y no solo eso, vamos a ver también cómo el hígado está relacionado con el enojo, con la ira, con la furia, o incluso con la agresividad. Entonces, ¿cómo se manifiesta muchas veces esa agresividad? Pues en la medicina tradicional china nos dicen que el hígado es como el emperador. Entonces, cuando el emperador se enoja, empuña un arma, y al empuñar un arma, lo que hace es cerrar el puño, la persona se enoja, y precisamente por eso dicen el enojo ciega. La persona ya no sabe cómo controlar ese enojo y puede llegar a la agresión extrema, incluso de matar. Precisamente porque no se controló esa emoción, se nubla la razón, que es lo que hemos escuchado, y entonces la persona pues puede cometer una acción muy grave. Cuando precisamente esa energía no sale y se queda ahí como que estancada, entonces también de tanto enojo, la persona termina llorando, porque las lágrimas son la secreción de estos canales o de estos meridianos. Esta secreción pues guarda entonces una relación pues con los ojos y con este meridiano.
El hígado y la vesícula biliar se relacionan entonces con esta emoción de ira, de enojo, de frustración. Precisamente por eso casos de agresión extrema se manejan a través de la energía del hígado. Recuerden ustedes que, por ejemplo, en situaciones como son las adicciones y el alcoholismo, la persona pasa por delirium tremens y pasa también por eventos o por momentos en los que se vuelve muy agresiva, tanto de palabra como de obra, porque se está afectando el hígado, que es el órgano que representa principalmente a este canal por donde circula esta energía. Bueno, pues al siguiente elemento, que sería el elemento fuego, está representado por el corazón y el intestino delgado. La energía de estos dos meridianos nutre a los pulsos, nutre al rostro y por supuesto que se refleja también en el pulso. Así es que cuando tomamos el pulso, pues estamos tomando toda la energía que está circulando por nuestro organismo, se va a reflejar en el rostro. Precisamente en algunas ocasiones enrojecemos o podemos palidecer de un susto, por ejemplo. Así como se manifiesta entonces en el rostro, de la misma manera también su ventana al exterior es la lengua. Y ya ven que también en la medicina tradicional china, la lengua es una vía de diagnóstico para saber cómo está el cuerpo por dentro. Pero así como maneja la lengua como órgano, como tal, pues también maneja el lenguaje. Y también el lenguaje tiene que ver con nuestro desarrollo, como es la función del meridiano de corazón y de intestino delgado. Las primeras palabras que los niños empiezan a decir en general, pues son esas palabras que ganan el corazón de la mamá o del papá. Así es que el lenguaje también va de acuerdo con nuestro desarrollo, y cuando llegamos a la madurez, ese lenguaje se puede hacer también tan accesible para que podamos comunicarnos con la pareja. Y si se fijan ustedes, también hay determinadas enfermedades que le van a quitar esa capacidad al lenguaje, se nos olvidan las palabras, la lengua se traba, y es porque hay algunas deficiencias en este meridiano, como puede ser, por ejemplo, el tartamudeo. No es que esté mal del corazón y del intestino delgado, sino que la energía no circula a través de estos canales de la forma que debiera ser, en el equilibrio que se requiere. La emoción relacionada con este meridiano y finalmente con este elemento que es el fuego es la alegría. Entonces está bien que seamos alegres, que tengamos pensamientos optimistas, pero no podemos pasar toda la vida pensando en positivo, porque también nos hace falta el equilibrio del pensamiento negativo. Sin embargo, demasiada alegría también puede dañar a estos meridianos. Entonces es cuando se presentan, por ejemplo, los problemas mentales. Aquí estaría en relación con la alegría, la euforia, y podría ser, por ejemplo, la histeria y la esquizofrenia. Por eso también esta medicina tradicional china nos permite explicar tanto trastornos físicos como trastornos mentales y emocionales. Entonces, aquí lo nutre, le da fuerza la alegría, pero también lo puede dañar. Una persona que es extremadamente alegre, como también hemos llegado a conocer, hay quien puedes estar teniendo una discusión con una persona y dicen, de nervios me río. Eso pues saca de quicio y saca de sus casillas o de sus límites a otras personas, cuando esta persona puede estar sumamente estresada y en vez de enfrentar las situaciones, se le va por reír o simplemente esboza una sonrisa, y es cuando las personas pues dicen, esto pues no puede ser. Recuerden que hay niños que se llegan a asustar tanto que incluso se ríen cuando la mamá los está regañando, y es ahí donde les cuesta una buena reprimenda. Bueno, el siguiente elemento sería el elemento tierra, que está representado por el meridiano de vasopáncreas, que es una sola función, y el meridiano de estómago.
Estos también son muy importantes porque el vaso y el páncreas son los que ponen en nuestro organismo todo en su lugar. Cuando decimos que va todo en su lugar es porque ponen obviamente la sangre, perdón, el agua dentro de la sangre o forman una unidad y la sangre tiene que circular dentro de las venas. Así es que cuando hay una condición, por ejemplo, de edemas o de retención de líquidos, normalmente se piensa que debería de ser algo relacionado con el riñón. Bueno, pues tiene que ser relacionado no solo con el riñón, sino con la función del vaso que no está poniendo todo en su lugar. Cuando las personas tienen problemas, por ejemplo, de la vejiga caída, ¿dónde radica el problema? Pues en este elemento, en este canal o en este meridiano que no tiene suficiente energía para poner todo en su lugar. ¿Cómo se va desgastando esta energía? Pues a través de la mala alimentación, de que no se toman suficientes nutrientes, de que nos gastamos más de la energía que recibimos y entonces el vaso, páncreas empieza a perder pues fuerza, el sistema inmunológico puede debilitarse y obviamente con el paso de la edad los órganos, como lo sabemos también, pues ceden ante la gravedad y entonces todo deja de estar en su lugar. Precisamente hablando, por ejemplo, de auriculoterapia, las orejas siguen creciendo, pero también cuando llegamos a determinada edad, las orejas cambian de posición, por eso algunas veces en las fotografías dejamos de ser exactamente como nos veíamos de jóvenes, pero porque cambia la perspectiva, la oreja se mueve, cambió de lugar, porque obviamente la piel pierde ese tono y esa fuerza muscular que es la que le da este meridiano, entonces cede ante esa gravedad y, por ejemplo, las orejas pues se mueven de su sitio. Este meridiano de vaso páncreas junto con el estómago nutren a los músculos y su ventana al exterior son los labios y así es también la boca. Entonces ahí ya vamos estableciendo también otro tipo de relaciones, porque ¿qué se necesita para que estos meridianos tengan suficiente energía con qué funcionar? Pues si su ventana es la boca y son los labios, entonces es bien importante que las personas tengan todas sus piezas dentales para que puedan consumir todos los nutrientes y que el vaso tenga con qué trabajar y tenga bien puesto todo en su sitio. Bueno, así como esta ventana es la boca, también manejan las emociones como son los pensamientos repetitivos. Es lo que conocemos como el famoso disco rayado. La persona cuando está muy preocupada siempre está pensando en lo mismo, pensando en diferentes eventos o situaciones que le han acontecido y entonces empezamos a pensar, pues le hubiera dicho, le hubiera contestado, como no le dije, o por ejemplo, me acuerdo de aquella ocasión en que mi hermana me jaló las trenzas y pues definitivamente la persona, a lo mejor la otra hermana ya ni se acuerda y uno está con ese pensamiento repetitivo. Si se fijan, por ejemplo, diversos padecimientos como lo que conocemos de síndrome metabólico o diabetes, la persona empieza a repetir muchas veces la misma historia. Bueno, pues es este meridiano el que no tiene suficiente energía. Y obviamente está conectado con el estómago que digiere y que transforma todo lo que nosotros consumimos de la naturaleza para hacer un aporte bioquímico dentro del organismo. Por eso es importante esta conexión de todos estos canales y meridianos. El siguiente elemento está representado por el metal, al cual pertenecen el pulmón y el intestino grueso. Pues el pulmón, ya saben ustedes, toma nutrientes con lo que respiramos y hace un intercambio o una eliminación de toxinas a través de lo que estamos expirando. Una cosa es la inhalación, cuando tomamos aporte incluso de oxígeno y de otros elementos que se encuentran en el aire que respiramos, y el intestino grueso, que es otro complemento, se encarga de eliminar lo que se procesa de la digestión, y el pulmón se encarga de eliminar lo que ya se procesó dentro del organismo y que se elimina a través de la
de lo que expulsamos, del aire que eliminamos. Muy bien. Ay, qué bonito. Pues el siguiente elemento, que es el agua, está representado por el canal o el meridiano de riñón y de vejiga, y este también nos va a dar un gran aporte de conocimientos porque nutren el oído. Entonces, cuando la persona empieza a tener deficiencias en el oído, recuerden que nosotros escuchamos a través del movimiento de la vibración de unos huesecillos. Bueno, pues este canal, estos meridianos, nutren a los huesos y forman lo que se conoce como mar de médula, que sería la médula espinal y sería el cerebro. Entonces, como maneja el riñón y la vesícula biliar como meridianos, nutren y manejan los huesos y la calidad de los huesos, cuando hay una enfermedad llamada osteoporosis, tenemos que preguntarnos, por ejemplo, cuánto aporte de agua le ha dado la persona a su organismo. Quiere decir que no ha dejado de tomar agua de una semana para acá, sino que pues prácticamente quizás desde el nacimiento, después del nacimiento y en el desarrollo, no le ha dado un suficiente aporte de nutrientes a sus huesos. Así es que de este meridiano del riñón y de vejiga depende nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Como controla o maneja los orificios del cuerpo, entonces tiene que ver también, por ejemplo, con el reflujo esofágico, porque estos músculos que cierran esa bolsa que es el estómago no tienen suficiente fuerza para cerrar, y entonces hacia abajo puede suceder una incontinencia urinaria o una incontinencia fecal, y hacia arriba pues puede suceder, por ejemplo, ese famoso reflujo del que llegan a sufrir también los niños, porque ese músculo que tiene que cerrar, que es el píloro y que es el cardias, no tiene suficiente fuerza. ¿Por qué? Porque a lo mejor todavía no hay suficientes nutrientes que está recibiendo el canal o el meridiano de vaso, páncreas y del estómago. Bueno, entonces el riñón tiene que ver con esa energía que nos han dotado nuestros padres. Ahí reside la energía que como tesoro nos han dado en el momento del nacimiento tanto el papá como la mamá. Ese tesoro, esa energía que recibimos como herencia, nos va a durar un determinado número de años, que es seguramente lo que vamos a vivir. Pero cuando cometemos diversos excesos, como puede ser trabajar en demasía, no descansar, o por el contrario, pasar demasiadas horas inactivo, pasar demasiadas horas descansando, llega a afectar esta energía, que también resulta afectada por el número de partos que llegan a tener las mujeres y también por el exceso en la sexualidad, porque maneja entonces esa energía y entonces esa fuerza que se requiere para tener una sexualidad saludable se empieza a desgastar y entonces todo termina por no funcionar. Así es que este meridiano nutre a los huesos, se manifiesta o su ventana al exterior es el oído, todo lo que tiene que ver con problemas de audición, ahí se va a representar en estos canales. Su emoción que los representa es el miedo, y precisamente al manejar, por ejemplo, los huesos, y aunque no son considerados como huesos los dientes, tintilean o hacen esto, los dientes castañean cuando hay, por ejemplo, demasiado miedo. Bueno, pues esta es una relación que nos permite entender tanto las emociones como más adelante también lo veremos, cómo hay una relación con los climas, con lo que se conocen como energías perversas que pueden llegar a afectarnos, cómo es tan importante en todas estas disciplinas lo que vamos eligiendo en la alimentación, y nos permite igual también para diferentes disciplinas pues conformar nuestro diagnóstico. En vez de irnos a partes o a funciones, pues entonces elegimos en aurícula puntos principales que representan las funciones de estos órganos, y nos podemos hacer de esta manera una buena acción terapéutica, eligiendo puntos que representan zonas o áreas o funciones maestras para tratar diversos padecimientos.
Esperemos que vamos a seguir compartiendo más información, vamos a aprender de muchos temas. Yo los invito nuevamente a que se suscriban, a que le den like y que activen las notificaciones para que sepan ustedes y reciban la información que poco a poco les vamos a ir preparando. Vamos a hacer también la preparación de diversas recetas y yo siempre digo que tiene que ser algo pues funcional con lo que tenemos ahí en casa. Aprenderemos en esta época también a preparar unos vinos medicinales que son excelentes para fortalecer el sistema inmunológico y que de alguna manera también nos van a permitir en diciembre hacer un obsequio de salud, que eso es el principal interés también de estos videos, en los cuales les voy a compartir desde cremas, algunas otras preparaciones para la comida, algunas combinaciones de plantas que nos van a ayudar para muchos pues padecimientos, para muchos trastornos y lo principal que buscamos también ahora pues bajar de peso. Bueno, pues les doy las gracias siempre con ese agradecimiento de que me sigan y con el interés de seguirles proporcionando pues información que nos parezca diferente. Muchísimas gracias.